pasó. Bueno, ahora sí uno ya sin interrupciones, porque ya con datos me corre más rápido que con el Wi-Fi. Eh, Listo, entonces, bueno, voy a compartir pantalla, vamos a ir para el grano. Primero les voy a mostrar la documentación, así como pues por encima, no voy a hacer... Ah, bueno, ¿me están escuchando o se me fue la señal otra vez? Yo te escucho. Listo, listo. Entonces, les voy a mostrar por encimita la documentación, les voy a pasar el link, pues para que ya después la vean cuando quieran profundizar, porque pues yo solamente les voy a mostrar una pequeña parte que fue la que me sirvió a mí para hacer pues lo que vamos a hacer. Y les voy a enseñar cómo se crean y una configuración que hay que hacer para añadirle la autorización y pues la seguridad, todo eso. Entonces, bueno, si tienen dudas o algo me van preguntando y en lo preferible traten de anotar cositas importantes que vean, pues para que se acuerden, pues, no sé. Entonces, en Google si uno busca así Custom Endpoints WP, va a aparecer este de acá, esta página de acá que dice Adding Custom Endpoints, que está, pues está en inglés no, pero ahí medio traduzco. Aquí digamos que empieza a explicar como la teoría, pues ya ustedes, bueno, no sé si todos saben qué es un endpoint, pues ya creo que más o menos sí tienen idea porque les he explicado, Natalia creo que también sabe, porque pues va ligado mucho al tema de las APIs, pero pues igualmente no está de más un repasito. Un endpoint es simplemente como añadir una nueva URL, por así decirlo, a la API, o una ruta, mejor dicho, una ruta, en la cual yo puedo hacer una petición HTTP y esa petición me va a retornar algo. Esa petición puede ser de tipo GET para obtener información, de tipo POST, de tipo... Ah, bueno, POST es para subir información, PUT es para actualizarla, delete para borrarla, y todo eso. Sí, tienen varios métodos, esos son los métodos HTTP. Vamos a ver si yo encuentro una paginita aquí para dejarles también eso. Métodos de petición HTTP, este de Mozilla. Y eso lo utilizaron. Está potente. Aquí están el get, el hit. O sea, hay muchos, ¿no? Hay muchos, yo no les he dicho todos. Hay un poco, el get, el hit, el post, put, delete, connect, options, trace, ese ni idea para qué es, put de retorno, loco, que ese está chévere. Entonces, bueno, no mentira, ¿okay? Voy a anotar eso en las notas y después les paso todos esos links para que pues los vayan viendo y vayan pues investigando por su cuenta, la verdad. Bueno, esto ya está. Entonces, eso sería documentación WordPress para crear custom endpoints. Y ahí está. Y el 2 sería métodos HTTP, que está acá. No solo eso, sino que también cuando nosotros hacemos peticiones HTTP, siempre retornan un status HTTP. Y ese status le da más información al usuario, pues en ese caso nosotros como desarrolladores nos da una información de cómo fue el estado de esa petición. Entonces vamos a ver si encuentro uno aquí rapidito para mostrarles. Aquí también está de Mozilla, está potente. Entonces, por ejemplo, los estatus HTTP se dividen en 5 secciones, como lo pueden ver acá en esta página. La voy a copiar de una vez. Estatus es así en plural, HTTP y el link. Se dividen en 5 secciones. La primera sección son los estatus que van del 100 al 199, que son respuestas informativas, ya les voy a mostrar así por encima qué es. Respuestas satisfactorias, que es pues, cuando uno hace una petición y es correcta, se ejecuta correctamente la petición, toda la vuelta. Del 300 a 399, que son las redirecciones. Errores del cliente, o sea, cuando uno hace una petición de manera incorrecta, o sea, me faltó poner un header o me faltó poner un campo obligatorio o algo por el estilo, el API me va a retornar un error. Entonces son los que están del 400 a 499. Entonces, cuando ustedes hagan una petición HTTP a un API y esa API les devuelve una respuesta con el estatus de 400 o 499, cualquiera de esos números entre ese rango,
ya saben que es un error de ustedes. Pero si les devuelve un estatus de 500 a 599, quiere decir que es un error del servidor. De aquí es donde sale el famoso 404, que es el estatus ese not found, que no se puede encontrar cuando se cae alguna página o algo por el estilo. O bueno, no se cae, sino que ustedes acceden a una URL que no existe porque ya se borró o algo por el estilo, entonces pum, sale 404. O por ejemplo el que más se usa, bueno, el que más van a recibir si hacen todo bien va a ser el 200, que es cuando se hace una petición satisfactoria. 201, que es cuando ustedes hacen una petición que crea un post, o sea, sube una información, postea una información y se creó correctamente en la base de datos. El 201 es el propio para eso. También cuando el 400 es el bad request, que es cuando ustedes pues, hacen una mala petición, faltó alguna cosa, algún campo obligatorio, lo que sea. Y también el 500, que es el internal server error, que es cuando el API falló, el servidor falló o lo que sea. Y bueno, aquí pueden ver cada uno, en esta página pueden ver cada uno de los estados. Por ejemplo, como el que yo les decía, el 400 bar request, 400 una authorize, no sé cómo se pronuncia un authorize, algo así. Que es como que no está autenticado. También el forbidden, no se pronuncia, parecido, que no está autenticado. 404 not found, y bueno, hay un poco más. Eso es importante porque así ustedes cuando hagan las peticiones pueden saber qué estatus HTTP van a recibir. Y no solamente eso, sino que en lo que yo les voy a mostrar ahorita es importante porque ustedes deben definir qué tipo de estatus HTTP van a devolver dependiendo dependiendo de cómo funcione su API, mejor dicho, su endpoint del API. Entonces, bueno, eso, va a cerrar esto. Entonces, antes de seguir y para aclarar, pues para que más o menos tengan un poquito más de contexto, en todas las páginas de WordPress, desde una versión específica en adelante, las últimas versiones ya vienen por defecto incluida el API REST del WordPress. Esa API REST nos sirve a nosotros para obtener información del WordPress, como las entradas que tiene, las páginas que tiene, la configuración, tienen un poco de cosas y eso, si no estoy mal, eso está aquí. Encima de esto está aquí en esta página. No, bueno, sí y no. Por aquí, a ver, creo que es este en el que explica cómo, o sea, la documentación. Tienen aquí como pueden ver, el API del WordPress tiene esos endpoints, que son rutas propias, para obtener las categorías, las etiquetas, las páginas, los posts, los usuarios, objetos media, multimedia. Tienen un poco de cosas, los plugins, o sea, sirve para muchas cosas y nosotros podemos usarlos. Sí, podemos hacer peticiones a esa API para extraer información, que de hecho eso podría hasta servir para crear una aplicación de React con el API de WordPress. No sé, uno usa el WordPress como backend y el React como front. Se podría incluso hacer algo así. Y ya. Entonces, no solamente se tienen estos métodos, estos endpoints, sino que nosotros podemos crear nuestros propios endpoints. Entonces, bueno, voy a copiar esto, voy a ponérselo acá. Usando el API REST de WordPress. Entonces, ahí está el link. Entonces, en esta paginita de acá, que es el primer link que yo les voy a pasar ahorita cuando termine, en esta paginita es donde explican cómo podemos hacer para configurar en un plugin de WordPress que se añada un nuevo endpoint. Entonces eso es lo que está explicando acá. Esta parte de aquí no. Voy a ver dónde es que está, donde explica, bueno, aquí está explicando, pero hay varios. Bueno, aquí pueden ver que hay un poco de cosas que van explicando para qué es cada cosa, qué hace cada cosa. Creo que ese es return value, bueno, ese también, permissions callback, ese, bueno, con ese lo voy a explicar, y este no, bueno, sí. Bueno, entonces, realmente es muy sencillo. El WordPress tiene, bueno, si ustedes saben de los hooks de WordPress, ustedes saben que pues, para desarrollar plugins se usa mucho lo que son los hooks de WordPress. WordPress tiene un hook que se llama así, REST API Init. Que bueno, si no saben qué son hooks, realmente es algo muy sencillo. Es como
una parte del código del WordPress definida a la cual uno le puede ampliar la funcionalidad o añadirle una funcionalidad extra. En este caso nosotros queremos añadir un endpoint a la REST API del WordPress, entonces usamos este hook que se llama REST API init. Lo que básicamente está haciendo es que toda esa función que nosotros ponemos acá se va a ejecutar cuando esta partecita se ejecute, y esa partecita es la inicialización de la API REST del WordPress. Entonces básicamente estamos accediendo como al código fuente, por así decirlo, de la REST API del WordPress, la configuración, la inicialización, y le vamos a añadir esta función, y ahí es donde vamos a poder configurar para que se añada una nueva ruta. Entonces todo este código, pues vayan viéndolo, lo voy a explicar línea por línea. Aquí en la documentación ya pueden ver cada una de las cosas que tiene, pues más a fondo, pero lo voy a mostrar así a código, pues para que lo entiendan mejor como la generalidad, ya después profundizan. Entonces lo primero que está haciendo aquí este código, lo que estamos viendo acá primero es, estamos añadiendo un hook de acción, ¿sí? En WordPress hay dos hooks, ya ustedes lo saben, los de acción, que son los que añaden funcionalidades, y los de filtro, que son los que añaden pues cosas visuales a alguna página, a alguna parte de la página de WordPress en específico, ¿sí? En este caso estamos añadiendo una funcionalidad. ¿A cuál hook le vamos a añadir esa funcionalidad, o a cuál parte del WordPress en específico? Va a ser a esta parte de acá, que es el REST API init. En la inicialización de la REST API vamos a añadir una funcionalidad. ¿Qué funcionalidad, o mejor dicho, qué código vamos a añadir? Es toda esa función que está acá. Si han visto los cursos de los desarrollos de plugins, pueden ver que algunas veces ellos en los cursos no hacen esto así. Ellos primero crean una función y luego ponen esto del hook, ponen add action, luego el hook y luego el nombre de la función. Aquí no están haciendo eso, aquí lo que están haciendo es quemar directamente aquí la función. Pero pues digamos que se puede poner diferente, o sea, puede estar así, digamos, función, bueno, acabo de sacar que todo esto es PHP, por si acaso. Function endpoint, algo así, se debe poner así, function endpoint, las llaves, y luego acá se pone add action, REST API init, y luego endpoint, que es el nombre de la función. Ellos hacen algo así casi siempre, crean la función primero y luego hacen la adición del hook, la adición de esa función al hook. Pero aquí en la documentación no lo están haciendo así, sino que directamente aquí están poniendo esto así. Creo que es así con los paréntesis. Directamente lo están poniendo así. Y ya, eso es, para que no se vayan a confundir. Entonces, listo, esa función, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en esa función? Aquí estamos ejecutando este método que se llama register REST route, que es un método propio del WordPress, o sea, es nativo de la configuración de la REST API del WordPress, y sirve, pues como su nombre lo dice, para registrar una ruta en la REST API del WordPress. Esta función recibe 3 parámetros, creo que recibe más, pero aquí estamos viendo solo 3. Recibe el namespace, grábense bien ese concepto, nombre, el namespace, luego la ruta como tal, ¿sí? La ruta, que va a ser como tal el endpoint, y luego un arreglo asociativo, que es parecido a los objetos de JavaScript, con la configuración de las opciones que va a tener ese endpoint. Entonces, por ejemplo, en ese arreglo se define lo que es el método, que en este caso es un método get, se define cuál es el callback, que es el nombre de la función que se va a ejecutar cuando se haga una petición a ese endpoint. ¿Sí? Que aquí dice my awesome punk, ese nombre pues se va a cambiar. También se incluye un arreglo de args, que son los argumentos que puede recibir este endpoint, porque como pueden ver acá, esta URL es como rarita, ¿no? Aquí dice /author/ y ponen este poco de caracteres. Básicamente aquí lo que están poniendo es como una expresión regex o algo así de PHP, no, creo que es algo parecido al regex, donde están definiendo que esa URL va a recibir un ID, o sea, va a ser una variable. O sea, aquí en vez de decir ID va a decir un número cuando yo haga la petición, y eso es lo que está diciendo este poco de caracteres raros. Entonces, por eso aquí en los argumentos, aquí se van a colocar se pueden colocar validaciones para los campos que va a recibir ese endpoint.
En este caso le están colocando, dentro de los argumentos se están colocando un arreglo con el nombre ID, que es el campo que van a validar. Y aquí le ponen esa opción validate callback, que es para colocarle una función que valide ese campo. Y básicamente aquí lo que le ponen es validar que este coso de acá sea un número. Eso es lo único que está haciendo acá, por eso dice isNumeric. O sea, eso sirve para poner validaciones más fácil a los campos de los endpoints, que puede ser no solamente para esto de acá, que está en la URL o la ruta, sino también para los que van en el body, los campos que van en el body. Sí, o sea, se puede para muchas cosas. O también pues ustedes lo pueden validar en la propia función que ejecuta el API, o sea, en este callback, perdón, en la que ejecuta el endpoint. En esa función ustedes también pueden extraer eso y validarlo, pero ya vamos a ir para allá. Entonces, básicamente todo este código de acá lo que hace es registrar una nueva ruta. Sí, eso es lo que está haciendo. Entonces, vamos a, bueno, les voy a decir qué es esto del namespace. Voy a ver si, creo que eso está más arriba. Sí, aquí está, namespacing. Bueno, básicamente todo lo que dice acá en la documentación es que esa función, ese parámetro namespace es simplemente el nombrecito que va a tener como la ruta principal de todos los endpoints que va a tener mi plugin. Sí, por eso aquí dice my plugin version 1. ¿Por qué? Porque como como esta API REST puede tener muchísimos endpoints y hay plugins, por ejemplo, como el de WooCommerce, que automáticamente generan estos endpoints adicionales para ellos, toca ponerles ese namespace, que es lo que va a estar siempre al inicio de todos los endpoints que definamos. Siempre van a estar al inicio, para que la gente que vaya a consumir estos endpoints, estos custom endpoints, sepan a cuál plugin hacer referencia. ¿Sí? Y no solamente eso, sino también para poder separarlos, ¿sí? Para poder saber, para poder diferenciarlos y que después yo no vaya a crear un endpoint que otro plugin tenga. Un ejemplo, digamos que el WooCommerce muestra a todos los usuarios que tienen registrados, ¿sí? Entonces aquí diría, vamos a copiarnos esto, aquí diría algo así, digamos que ellos en su código tienen esto. Entonces aquí en vez de my plugin ellos van a poner algo como WooCommerce API, no vaina así, versión 1, porque es la primera, ¿sí? Ese sería el namespace. Este va a ser el nombre que van a tener, el nombre inicial que van a tener todos los endpoints de la API del WordPress, ¿sí? Y luego aquí ellos quieren retornar todos los usuarios. No va a tener ID, porque pues no van a llamar a un usuario por ID, sino que van a llamar a todos los usuarios en el array. Bueno, eso va a estar en get, esto va a ser diferente, va a ser, pongámosle, no sé, get users, una vaina así. Esa va a ser la función que va a traer los usuarios. Esto de los argumentos ya no va, porque pues ya no tengo un ID acá para validarlo, ¿sí? Y aquí creo que me falta algo. No, mentira, ahí está bien, creo. Bueno, igual cuando se coloque eso en el visual de eso se les muestra los errores. Entonces digamos que el WooCommerce genera una función así, para traer todos los usuarios. Y yo quiero generar una función igual, o sea, que me traiga todos los usuarios que mi plugin va a generar. Un ejemplo, por ejemplo, yo estoy creando un plugin que permita crear cuentas de usuarios y que esos usuarios puedan acceder a distintas partes de mi WordPress y hacer peticiones, no sé, lo que yo quiera. Entonces yo quiero traerme todos los usuarios que yo tenga registrados en mi plugin. Entonces yo ¿qué es lo que tendría que hacer? Si no subiera el namespace, digamos, obviemos esto, yo haría prácticamente exactamente lo mismo que hizo la gente de WooCommerce. O sea, estaría lo mismo, porque pues, o sea, yo quiero una ruta que diga users, porque yo voy a poner aquí, por ejemplo, mi plugin se llama SFC, entonces le pongo SFC plugin users. O sea, eso es innecesario. Es innecesario porque pues le coloca más caracteres a la ruta que yo no quiero, y a la final para hacer las peticiones es como complejo. Entonces por eso mismo es que está el namespace, para poder diferenciar cada endpoint a qué plugin pertenece. Y así después cuando yo vaya a crear nuevos endpoints, pues no se vayan a
no vaya a ser que ya estén definidos por otro plugin, ¿sí? Entonces por eso son importantes. Entonces si yo voy a crear uno aquí, como lo estaba haciendo en el ejemplo, tendría que poner pues el nombre de mi plugin, CFC Integration, un ejemplo, Integration, algo así. Entonces la ruta va a ser la misma, pero como el namespace es diferente, no va a haber errores. Entonces se va a registrar correctamente mi ruta y no va a pasar nada, o sea, no va a tener ningún error ni nada por el estilo. Entonces, eso. Esa es la primera parte de la clase. Porque ya con esto, este código es el que funciona para registrar la ruta, para registrar el endpoint. Aquí todavía no hemos definido qué va a realizar, qué código va a ejecutar este endpoint. Que eso ya lo vamos a ver. Porque hay una cosita que quiero mostrarles antes de seguir el código ese. Primero grábense eso, sepan que esta parte de acá es para registrar la ruta, más nada. Sí, va a registrar una nueva ruta, un nuevo endpoint en la API del WordPress. ¿Cómo accederían a esa ruta cuando la creen? Voy a abrirme el Postman, igualmente ahí les voy a mostrar otras cosas más, no solo para esto. Para mostrarles cómo se construye la ruta, porque aquí tenemos el namespace, tenemos la URL, pero que es lo que tiene que ir antes, eso es lo que no sabemos. Entonces les voy a mostrar cuando cargue esto. Bueno, por ejemplo, esto de SAP, aquí yo hice una que les voy a hacer el ejemplo. A ver, allá. Aquí les voy a dar ese ejemplo de SAP. Esta es un custom endpoint que yo hice en el proyecto de SAP. Como pueden ver, aquí está toda la URL. Esto de acá es una variable de Postman y aquí tiene la URL de la página. Yo me vengo aquí a los environments, SAP Integration QA. Esta es la URL de la página, fncsap.ingeniosoft.com. Esta es la URL. Entonces eso es lo que está mostrándose ahí. Acá. Eso es lo que significa esa URL. Luego de eso, para poder hacer la petición a la API del WordPress, hay que colocarle swp-json antes de todo. Porque aquí lo que estamos haciendo es acceder al archivo JSON global de la configuración del WordPress y ahí es donde se guarda la configuración del API, del API REST del WordPress. Entonces, por eso primero tenemos que acceder acá, por aquí es donde está la API como tal. Y ahí sí vamos a colocar la ruta que nosotros definimos, que en este caso primero va el namespace, que en este caso el namespace de los endpoints de SAP Integration, pues es esto, SAP Integration versión 1. Se coloca todo el namespace y luego se coloca toda la URL del restante del endpoint. En este caso es orders messages. ¿Sí? ¿Por qué así? Porque yo aquí le estoy llamando a todos los orders, que son los pedidos, y voy a acceder a los mensajes. Entonces yo quiero obtener los mensajes de error. Y aquí yo tengo un número. Ese número yo, ¿por qué lo tengo acá? Porque yo en la configuración de ese endpoint, yo tengo ese cosito que les había mostrado que tenía como unos caracteres todos raros. Eso me permite a mí poder colocar un ID acá. Y con eso yo puedo obtener mensajes de error de algún pedido, en caso de que tengan. Por ejemplo, en este caso, ese pedido con ID tal tiene esos mensajes. Eso. Entonces, eso es para que más o menos vayan viendo cómo es que se construye la URL. Ya vamos a ir más a fondo en lo demás. Entonces, antes de seguir, la cosita que les voy a mostrar es que para esta API, para la API WordPress en general, nosotros necesitamos estar autenticados para que la API pueda retornarnos algo. Si no, no nos va a dejar. Les voy a hacer un ejemplo. Yo aquí en el Postman, yo tengo, pues aquí está la opción de Authorization. Si yo le quito la autorización, que no tenga autenticación ni nada, pues me va a lanzar el error de que no estoy autenticado y tengo que estar autenticado. Sale ese error. Bien, que dice REST not logged in, como se pronuncia la letra. Y aquí dice you're not currently logged in, esa vaina. Logged in, fue madre, eso no está en latín.
Entonces, eso. Si yo no estoy autenticado, me va a salir un error de que no estoy autenticado. ¿Cómo hago yo para configurar el usuario para autenticarlo? Eso es otra cosita que les voy a mostrar antes de seguir, porque digamos que no es complejo, pero lo importante es que se graben los pasos para que después lo puedan hacer, porque pues es importante. Entonces, si ustedes se van al WordPress, bueno, vamos a entrar al WordPress. Para esto sí no tengo documentación porque vi videos nada más, ni me acuerdo el link, pero pues totalmente no es complejo. Si me prestan atención y anotan cositas para recordar, pues ya después lo van a poder hacer porque es muy fácil. Como ustedes saben, en el WordPress hay usuarios. Por ejemplo, ahorita mismo yo estoy en el usuario admin, que es el usuario principal, el super administrador de la página. Pero yo también puedo añadir nuevos usuarios y les puedo colocar roles para definir qué capacidades tendrán. Entonces ahí yo también puedo definir un usuario que sea el que administre este plugin de pedidos. Bueno, ya eso será otra clase, porque pues fue otra clase. Aquí yo lo que les quiero mostrar es cómo hacemos para poder crear un usuario, porque lleva una configuración adicional para que ese usuario me permita autenticarme en las peticiones a las APIs del WordPress. Entonces, digamos que ustedes quieren crear un nuevo usuario. En este caso yo tengo este usuario. Vamos a darle en añadir nuevo para que pues vean todos los pasos completos. Le doy a añadir nuevo, me pongo el usuario. Vamos a poner de pruebas app, que yo sé que no es app, pero pues para que se entienda voy a poner mi correo. Bueno, aquí está mi nombre, normal, no pasa nada. Le voy a poner la contraseña cantados, la de siempre. Y ya, y le voy a poner el perfil usuario SAP. Entonces, bueno, antes de seguir también tienen que pues saber algo, y es que en WordPress cada uno de estos roles de acá tiene capacidades. O sea, tienen un nombrecito que dice qué capacidad tiene. Y pueden tener muchas capacidades, o un usuario puede tener muchas capacidades. Y nosotros también podemos crear capacidades nuevas, ¿sí? Propias, customizadas. En este caso yo creo una capacidad que, como les dije, verdad, tengo que cambiar esto. Como les dije, yo les voy a mostrar eso después porque no quiero que esto se vuelva un revoltijo y después se confundan. Pero simplemente tienen que saber eso. En WordPress hay capacidades. Entonces cada rol tiene sus propios grupos de capacidades. En este caso yo hice una configuración para crear un rol que se llama usuario SAP, así como lo pueden ver acá. Y ese usuario SAP tiene la capacidad con nombre, ya les voy a decir cuál es. Tiene la capacidad con nombre esta que dice aquí, SAP Change Status. O sea, yo me vine a un plugin que se llama User Role Editor, que ya, como les dije, después les voy a mostrar con más calma esa parte. Yo fui a esa parte, creé un rol que se llama usuario SAP. A ese rol le añadí la capacidad que se llama SAP Change Status, más nada. Y aquí lo que hice fue crearme un usuario con ese rol. Entonces ya yo sé que este usuario que yo creé tiene ese rol de usuario SAP y ese rol tiene esa capacidad. Entonces aquí en la documentación de añadir custom endpoints, en esta parte de acá, en donde dice permissions callback, aquí nos enseñan, bueno, callback no, callback, para que sea mejor, bueno, no se entiende. Aquí nos explican cómo podemos ponerle a las APIs una capa adicional de seguridad para que únicamente los usuarios con esa capacidad específica puedan hacer peticiones al API. Entonces, tienen los endpoints tienen dos capas de seguridad. Una que es la obligatoria, que es la que les voy a mostrar, que es la de autenticarse, o sea, la que les mostré ahorita de acá. Esta authorization, esta es la obligatoria. O sea, todos los endpoints que ustedes hagan, siempre tienen que ponerles este authorization, que ya les voy a mostrar a fondo esto. Esa es la obligatoria. Entonces, autorización de API REST, WordPress.
De hecho, las que están creadas para WordPress también hay unas que necesitan esa autenticación. Y bueno, en caso de que no la necesiten, pues igual se la pueden poner y no va a hacer nada. Entonces, la obligatoria siempre es header authorization de tipo basic out, que ya le voy a mostrar eso. De tipo basic out con credenciales de usuario y contraseña de aplicación. Esa es la primera. Esa es la primera autorización que reciben todos los endpoints que ustedes vayan a crear del WordPress. La segunda capa de autorización es esta que les estoy mostrando justo ahorita, que es para definir que solamente usuarios con esa capacidad específica puedan hacer las peticiones a la API. De lo contrario, cualquier otro usuario, así tenga contraseña de aplicación y se loguee correctamente, si no tiene esa capacidad específica, no lo va a dejar. Entonces aquí sería definir capacidad específica para permitir petición, algo así, sencillo. Entonces, eso es lo que aquí en la documentación del Custom Endpoints del WordPress, esa parte de permissions callback, aquí les explica todo eso. ¿Sí? Les explica todo eso, cómo se define, cómo les va a llegar el error y toda la vuelta. ¿Sí? Entonces aquí les muestra el código, que si ven este código es el mismo que tenemos antes, el mismo, solamente que aquí le añaden una partecita que dice permissions callback. Ese permissions callback recibe una función y esa función retorna siempre esta vaina de aquí que dice current user can, que esa es una función propia de WordPress que básicamente evalúa el usuario que está logueado y evalúa las capacidades que tiene ese usuario. Y si ese usuario tiene esta capacidad, pues eso retorna true. Si no, pues retorna false. Entonces este callback va a ser inválido, entonces no me va a dejar y me va a retornar error. ¿Sí? ¿Cómo sabe la API cuál usuario está autenticado, cuál usuario está realizando esa petición para poder hacer esta función de acá, para poder saber cuáles capacidades tiene y eso? Eso lo hace mediante este tipo de autorización, que es el primerito, el obligatorio. Entonces, para que tengan eso en cuenta y lo vayan procesando, que esos son los dos tipos de authorizations que tiene el API. Entonces, les voy a terminar de mostrar lo de los usuarios para que vean. Hasta el momento ya sabemos que son dos, ¿no? Y ahorita mismo lo que estamos haciendo es configurar un usuario para poder hacer la petición con la primera capa de authorization, que es el header que se le coloca acá en la petición. Entonces, listo, aquí ya creamos el usuario. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ya creamos un usuario, entonces vamos a poner este usuario y su contraseña y ya va a funcionar. Pero no va a funcionar. ¿Por qué? No va a funcionar porque para las peticiones a los endpoints de la API de WordPress se necesita crear algo que se llama contraseña de aplicación, que son unas contraseñas que yo le asigno. Yo le puedo asignar muchísimas contraseñas de aplicación a un usuario para que ese usuario con esas credenciales pueda autenticarse en mi API. O sea, son específicas para esa funcionalidad. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, me devuelvo. Yo aquí creé el usuario, ya están todos, ¿no? Aquí yo creé el usuario que se llama pruebas app. Le voy a dar a editar. Cuando le dé editar, me va a aparecer todo ese poco de cosas para cambiarle cosas visuales, atajo de teclado y un poco de cosas. Si yo bajo, va a llegar una parte donde dice contraseñas de aplicación. ¿Sí? Aquí dice, las contraseñas de aplicación permiten la identificación a través de sistemas no interactivos como XML o la API REST, que eso es lo que les estaba diciendo, sin proporcionar tu contraseña real. Las contraseñas de aplicación pueden ser anuladas fácilmente, no se pueden usar para los accesos tradicionales a tu web. ¿Sí? Entonces, esa contraseña de aplicación, como aquí lo dice, es propia para poder autenticarme en peticiones a la API REST, únicamente para eso. Y la contraseña que yo tengo normal, esa es la que sí me sirve para loguearme aquí en el WordPress. Entonces, si yo quiero crear una nueva contraseña de aplicación, aquí yo puedo asignarle un nombre. Pongámosle, no sé, prueba, SAP, password, una vaina así.
y le doy donde dice añadir nueva contraseña de aplicación. Entonces él ahí va a procesar y va a hacer esto. Me va a generar una tabla con todas las contraseñas de aplicación que ese usuario tenga y aquí me muestra esa contraseña. Entonces yo me tengo que copiar esto. Perdón. Me tengo que copiar esto. Y tengo que copiar aquí el name del usuario, PruebasApp. Si no soy mal, creo que es con todo mayúscula. Sí, todo mayúscula. Entonces aquí, con hacer eso, ya yo tengo creadas mis credenciales. ¿Sí? Ya yo tengo creadas mis credenciales. Entonces ya yo puedo poner esto en el authorization. Entonces, ya con eso, ya con eso yo puedo autenticarme en las peticiones a la API. Entonces yo, digamos aquí, yo estoy usando el Postman para hacer las pruebas. Entonces aquí yo lo que haría, ustedes les aparecería algo así cuando ustedes por primera vez creen su API, su endpoint. Les aparecería algo así cuando le den a esta pestaña de Authorization. Aquí yo tengo que poner que el tipo de autorización va a ser Basic Auth. Si ustedes ven aquí hay un montón de tipos de autorizaciones, como el de token, el Auth 1.0, 2.0, hay un poco. Y digamos que la más sencilla es esta, el Basic Auth, que simplemente ustedes le dan aquí y aquí recibe un usuario y una contraseña, que yo lo tengo como unas variables de entorno, de environment, de ambiente. Pero pues ignorémoslas y vamos a poner las que queramos acá. Voy a poner ese usuario, que es PruebasApp. Voy a poner la contraseña, que es todo esto de aquí. Y ya. Entonces ahora, si le vuelvo a dar, pues ahí debería mostrarme que todo está bien. ¿Sí ven? Ahí me devolvió los mensajes. Ya se autenticó. Si yo vengo acá al WordPress y yo recargo esto, ahí van a ver algo chévere. Van a ver que esta tabla, aquí tiene el nombre de la contraseña de aplicación, cuándo fue creada, y aquí va a mostrar el último uso, la última vez que se usó, que fue hoy, o sea, hace un segundo, y la última IP, la IP del computador, de la dirección IP de la persona que haya realizado la petición, que en este caso es la mía. O sea que ya me pueden doxear si quieren. Entonces eso les puede servir pues como para hacer como un tracking de qué personas usan esa contraseña de aplicación. Si han visto que alguna persona la usó y que no hayan sido ustedes, entonces le pueden dar a anular, porque quiere decir que se están conectando a su API sin permiso, entonces le dan a anular y ya. Entonces ese es el primer paso que tienen que hacer para hacer como la configuración. O sea, hasta el momento lo que les he mostrado es como la configuración, que primero es todo ese código para poder crear el endpoint. Entonces tienen que poner el namespace, la ruta, si va a recibir un ID como variable le ponen esa vaina, si no, no. Ponen cuál método va a tener ese endpoint, si va a ser de tipo get, post, put, delete, lo que sea. El nombre de la función que se va a ejecutar cuando se haga la petición a ese endpoint. Y luego las validaciones a los argumentos, que en este caso se está validando que el ID sea numérico, sacado directamente de la documentación. Y aquí también se está validando que el usuario que haga la petición tenga esa capacidad de nombre SAP Change Status. Aquí ya me dejó porque yo el usuario con el que hice la prueba ya tiene el rol de usuario SAP. Entonces, para es eso por acá, usuario SAP. Entonces ese perfil ya tiene esa ya tiene esa capacidad. Bueno, madre, me va a trancar. Voy a cambiársela, vamos a ver si cambiándosela, pues en teoría no debería dejarme hacer la petición, debería decir algo así como el usuario no tiene la capacidad específica para hacer eso, para que pues vean el ejemplo así vivo. Ahí ya lo cambié, le puse vendedor, una vaina ahí debería darme error. ¿Qué error? Ahí dio error, sí. Me sale ese error dice rest not admin, you are not an administrator. Bueno, realmente no era el error que esperaba, en parte sí y no. Aquí me va a salir un error que diga no tienes permisos para realizar esta acción, algo así. Me está saliendo ese error porque en el WordPress en el que estoy haciendo, ellos tienen una configuración en el tema para hacer que únicamente
los administradores sean los que puedan hacer peticiones al API. Pero yo modifiqué eso para que permita no solo administradores, sino también a los que tengan la capacidad esta de SAP Change Status. Qué pena, Jay. ¿Este paso lo pusiste en los pasos que me enviaste por correo? Sí, Listo. Por tanto, no nos puede pasar. sí. Bueno, Ve, y te quería hacer otra pregunta. Estos mensajes de retorno que nos da el API, ¿siempre van a ser en inglés o nosotros los podemos configurar para que sean en español? hasta donde sé siempre en inglés porque son propios del WordPress. No he visto en la documentación, no he visto que eso se pueda cambiar, porque eso ya lo define el WordPress por defecto y ya así se queda. Los que nosotros definimos sí se pueden cambiar, que son los de nuestro template. Listo. Ya. Bueno, entonces ahí ya vieron el ejemplo. No sé, bueno, antes de seguir, hasta ahora lo que hicimos fue la configuración inicial de todo. Entonces, si hay dudas de algo, no sé si tienen dudas, pregunten. Antes de seguir al segundo paso, que es donde ya les muestro la función, cómo se construye la función. Entonces, Unas, bueno, ¿qué? Pregunten. yo tengo una pregunta, Jay. Pregunté. Eh, ¿Qué necesidad específicamente va a solucionar este endpoint? Pues en el plugin. O sea, ¿para qué lo estamos haciendo? Ya, buena pregunta. Esperen, yo les muestro aquí un ejemplo con, por ejemplo, esto de pedidos. Bueno, si ustedes estaban conmigo antes, yo creo que se acuerdan, cuando yo hice Cafix, yo hice lo que era esta parte de... ¿esta parte de qué? De... Esta parte de la conexión de lo que es la parte visual con la parte de la base de datos. Digamos, yo quería eliminar un registro, entonces tenía que hacer la configuración del Ajax para poder hacer que por medio de JavaScript me conectara a PHP. Sí, más que todo eso. Ahorita, como ya yo sé que se pueden crear nuevos custom endpoints a la API del WordPress, ya no es necesario hacer todo ese paso de configuraciones porque si se acuerdan de la clase que les di de eso, era muy largo. O sea, había que configurar algo. Primero había que configurar aquí la función que iba a ejecutar ese Ajax, luego había que configurar el archivo JavaScript que iba a ejecutar ese Ajax y luego había que ponerle el evento a los elementos HTML. Sí, entonces eso era como muchos pasos y así, haciéndolo así como les estoy explicando ahorita de crear un endpoint a la API, se hace mucho más fácil. Y no solamente eso, sino que también personas externas al WordPress lo pueden consumir con las respectivas autenticaciones. Entonces digamos que es mucho más fácil y nosotros lo podemos controlar mejor. Por ejemplo, si hay algún error, si hay algún error, digamos que le puedo enviar un parámetro y que ese parámetro no existe en la base de datos, yo puedo hacer el manejo de ese error. Sí, tengo más control sobre lo que puede hacer. Entonces de esa forma me ahorro tener que hacer el Ajax. Y directamente yo accedo a lo que me retorna esa API. Un ejemplo aquí, por ejemplo ese botón que tiene este ojito de acá, yo le puedo dar así. Y ahí me va a mostrar toda la información del pedido. Y aquí me carga los productos. Esto que está mostrando acá se hizo con un custom endpoint, que lo que hacía es tomar el ID de ese pedido y buscaba en la base de datos con un SQL, buscaba la información de los productos de ese pedido y me los retornaba. Entonces aquí yo con JavaScript lo que hice fue un fetch a la API que yo creé para que me devolviera eso y cuando lo devolviera lo pintaba acá. Entonces más que todo es para eso, para cuando se necesite hacer conexiones de la parte visual de acá con la parte del WordPress ya del API, con la base de datos, para evitar el Ajax. Y ya eso. Bueno, está bien. Entonces no sé si eso responde tu duda o tienen más. Sí, más o menos. Es que todavía estoy tratando de comprenderlo todo. Listo. No sé si Sebas tiene dudas.
¿Sí no entendiste, Santi? Pues es que para mí es nuevo lo de consumir APIs, entonces yo no sé. Entonces, pues me confundo a veces, pero pues ahí más o menos lo voy entendiendo. O sea, lo que creo es que, o sea, lo que entendí, según lo que me dice Jason, es que se consume algo de la API, se hace una petición a la API y de alguna manera se muestra o se puede cambiar lo que trae la API para mostrarlo personalizadamente. Algo así fue que entendí. Más o O menos, sea, sí. ahorita lo que nos ha mostrado Jason es cómo pues crear el endpoint del API, ¿sí? Y le definimos una función que es lo que se va a ejecutar cuando llamemos a ese API. Y la función es lo que ya nos va a explicar Jason ahorita, que es lo que, por ejemplo, lo que te acabo de explicar de que trae la información de ese pedido, por ejemplo. ¿Sí van a entender? Sí, 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 lo de la función, cómo crearla, Ajá. lo del usuario, todo eso clarísimo, sí. Lo que quiero entender es, o sea, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál es la funcionalidad? O sea, ¿cuál es el propósito del código? Ya saben, eso es lo que quiero entender. Pero bueno, ya dejo a que Jay siga. Gracias, Jay. Ya, lo que les voy a mostrar ahorita, digamos que responde eso. Porque hasta ahora lo que hicimos fue configurar un endpoint. Y lo que vamos a hacer ahorita es la función que va a ejecutar ese endpoint. Y básicamente lo que puede hacer esa función es todo lo que yo quiera. O sea, yo puedo ejecutar ahí un MySQL, un query de MySQL para traer información de la base de datos. Puedo subir información, puedo actualizar información, puedo borrar información. O sea, todo lo que yo pueda hacer que tenga que ver con conexión de front a back, o sea, de la parte visual con la base de datos, yo lo puedo hacer ahí en esa función. Eh, entonces, lo voy a mostrar aquí. Voy a hacer un ejemplo. Bueno, ya está hecho, lo voy a mostrar. El ejemplo, vamos a ver este. Bueno, voy a hacer uno sencillo. Por ejemplo, el que les estaba mostrando. El de los messages. Por ejemplo, este. Get order messages. O sea, pueden ver aquí. Les voy a mostrar primero esto. Esta es la configuración de la ruta, ¿no? Lo que les mostré. Entonces aquí está el namespace. Aquí está la ruta que va a ser orders, messages y el ID. Que aquí yo le voy a enviar el ID del pedido al cual yo quiero extraer los mensajes de error. Aquí defino que va a ser un tipo get. ¿Por qué get? Porque voy a obtener información. No estoy subiendo información, estoy obteniendo. Entonces por eso se coloca como método get. El callback o el nombre de la función que se va a ejecutar se llama getOrderMessages. Esa es la función que va a ejecutar, que se va a ejecutar cuando yo haga una petición al endpoint. Aquí se colocan los argumentos, la validación, toda la vuelta. Entonces esa función, vamos a ver qué hace. Aquí está la función getOrderMessages, y aquí obtiene la variable request, que aquí yo tengo toda la información del request que yo haga. Aquí yo puedo extraer los parámetros, puedo extraer los headers, puedo extraer el body, puedo extraer todo. En este caso, para este que yo estoy haciendo acá, este endpoint, yo estoy obteniendo un parámetro que es el ID. Este de acá, este es un parámetro que es el ID. Lo estoy recibiendo directamente en la ruta. Entonces yo aquí lo que hago es extraerlo, y lo extraigo así. Creo una variable que sea igual al request, y esto es un arreglo asociativo, entonces yo puedo extraer la propiedad ID. ¿Sí? Así la extraigo. Entonces ya yo sé que esa variable me guarda ese numerito que yo haya puesto aquí. Y con ese numerito, ¿qué quiero hacer? Yo quiero hacer un query a la base de datos que me traiga los mensajes de error que tiene ese pedido. Entonces aquí, normalito, lo que uno hace con los queries de MySQL en la base de datos del WordPress. Coloco la variable global de la base de datos del WordPress, el nombre de la tabla, que es este. Esta es una variable que yo definí para que fuera más fácil colocar el nombre de la tabla, que es donde se guardan los mensajes de error de los pedidos. Y luego aquí creo un query, que es un query normal de MySQL. Le hago un select para extraer el campo message de la tabla tal, que es la que está en esa variable. Aquí le puse un alias, as o m. Si han visto el curso MySQL, pues ya más o menos entenderán a qué se refiere toda esta vuelta. Y aquí le pongo un where, donde el campo mporder sea igual al ID. ¿Qué quiere decir eso? Como yo aquí extraje el ID,
que es el ID que viene aquí. O sea, yo extraigo este numerito. Entonces aquí en el query yo lo que hago es hacer un where para que únicamente me traiga los mensajes de error que pertenezcan al pedido con ese ID. ¿Sí? Ese ID es el ID del pedido, el identificador del pedido. Entonces yo quiero traer todos los mensajes de error que ese pedido tenga registrados aquí en esta tabla, que puede tener 0 o 1 o 2 o lo que sea. Entonces aquí ya construí el query, entonces tengo que ejecutarlo para traerme los resultados. Entonces eso es lo que hago acá. Me creo una variable que va a guardar los resultados y le pongo igual a la variable global de la base de datos de WordPress. Le ejecuto el método getResults y aquí ese método recibe el query que yo quiero ejecutar y la forma en la que quiero obtener esa información. En este caso es un array asociativo. Que en PHP los arrays asociativos son como los objetos en JavaScript. O sea, realmente la estructura es muy sencilla, muy similar, muy parecida. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Nada más ejecuto ese query, le digo que me lo devuelva como un arreglo asociativo y aquí lo obtengo. Y luego yo lo que hago es retornar esa información, que es lo que estoy haciendo acá. Sí. Entonces ya les voy a mostrar más a fondo esta partecita porque hay otra cosa que falta, pero en sí es esto. O sea, yo en las funciones de los endpoints yo puedo definir que se haga un query para traer información, que se haga un insert para insertar información, un put para actualizar información, delete para borrar información, ¿sí? O sea, puedo poner todo lo que yo quiera, siempre y cuando pues sea de código PHP, ¿no? O sea, todo lo que yo pueda hacer en PHP lo voy a poner acá, lo voy a poder poner acá. Que en ese caso yo lo que estoy haciendo es un query para obtener información, más nada, sencillito. Entonces, eso es. Bueno, entonces, eso es más como la configuración de... Digo, ¿qué? La configuración, no, el código que va a tener una función que siempre van a tener ese parámetro de acá de request y ahí van a poder extraer todos los campos que tenga esa petición, que no solamente puede ser por el ID que está acá, sino también por el body. En este caso esta petición no recibe nada por el body, pero hay una que sí. Entonces la voy a mostrar acá. Por ejemplo está este endpoint de acá. Este endpoint es el que se encarga de actualizar el estado del pedido según lo que nos envíen de Zapo, ¿sí? Entonces aquí está construida muy parecida a la anterior, toda la URL y al final tiene el ID del pedido, que ese es el pedido que yo voy a modificar, que yo voy a actualizar. Como pueden ver es un método post porque voy a actualizar o insertar información, que también el post también se usa para actualizar. Digamos que si yo le pongo el put, pues da igual si lo hago con put o con post, es más bien como una convención de nombres, como para mantener como el orden, por así decirlo, pero no es obligatorio, pues. Digamos que siempre se van a usar dos en su mayoría, que son el get y el post. Get para obtener información y post para insertar, actualizar, eliminar o lo que sea. Casi siempre se usa así. Entonces esta API recibe esto, el ID, y en el body recibe varios campos. Recibe un campo que dice SAP Delivery ID, que aquí va a recibir un número, status, que aquí va a recibir un texto que va a ser el status que recibe, y los mensajes, que es un arreglo. O sea, esto aquí es un JSON, un objeto JSON o JavaScript, que es también muy similar, donde yo le puedo enviar información. Yo puedo definir en el API que yo pueda extraer esa información para hacer algo con ella. Entonces le voy a mostrar en el código cómo está eso definido. Aquí está, de hecho es la primera que se define. Ese es el código para configurar lo normal, ¿no? El de siempre. Se coloca el namespace, la ruta, donde está pues toda la ruta, y al final el ID, que es una variable. Se define el método que va a ser post, el callback, que es la función que va a ejecutar esto, ¿sí? Los argumentos que va a recibir, y aquí se le coloca el permission callback para que tenga esa validación de que solamente los usuarios con la capacidad esta pues puedan ejecutar la petición a la API correctamente. Eso es lo que tiene la configuración. Ahora la función que tiene.
La función aquí tiene primero una validación, tiene varias validaciones, que eso también es importante. Uno puede validar los campos para definir que la gente que me vaya a hacer peticiones al API me tenga que enviar siempre estos campos porque son obligatorios, un ejemplo. O que, por ejemplo, este campo de SAP Delivery ID siempre tiene que ser de tipo string. Si yo puedo poner cualquier validación que yo necesite para que se ejecute correctamente el método. Entonces aquí, como yo extraje, así como yo extraje el request ID, así como yo lo estoy extrayendo acá, así también puedo extraer los campos que me envíen por el body. Eso de acá, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Aquí. Sí, vamos a separar esto. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy extrayendo el SAP Delivery ID. Entonces le creo la variable SAP Order ID, que va a ser igual al request, y extraigo del request la propiedad SAP Delivery ID. Sí, eso es lo que estoy haciendo ahí. Y lo mismo para el status, y lo mismo para los messages. Entonces, por ejemplo, haciendo el ejemplo con esa API, en los status yo solamente puedo enviar ciertos valores. Puede ser o no relevante, o A, B y C, así en mayúscula, la letra. Entonces aquí yo le puse esa validación. Entonces vamos a hacer un ejemplo, así rapidito. Voy a poner aquí no relevante, así, y hago la petición. Ahí me tiene que lanzar un error de que me llega eso, ¿sí ven? Status 400 y el message, el ID de entrega del pedido de SAP debe ser enviado obligatoriamente. ¿Sí? Esa es una validación que yo creé propia. Y si ven, aquí en esta partecita me está mostrando que el estatus de la petición es 400, valid request. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra lo que yo les mostraba al inicio, que era lo de los estatus HTTP, que eso es algo importante. Entonces, digamos que yo estoy haciendo esta API y yo quiero colocar esa validación, y si alguna persona no cumple con la validación, yo tengo que mostrarle a esa persona que está haciendo un bad request, que está cometiendo un error en la petición y tiene que cambiar algo. Entonces yo para hacer eso, ¿cómo lo hice? Haciendo el ejemplo tal cual como lo hice acá, yo definí ese arreglo de values, que son los posibles valores que puede recibir el status. Y luego aquí me creé un if. Aquí me creé un if. Todo este if. No, mentira, ese no es. Perdón. Estaba haciendo el ejemplo con el que no era. Bueno, es que ahí me va a dar una cosa, no le voy a poner eso. No, mentira, igual no va a pasar nada. Porque tenía el error este de acá. Ya, ese es el error que yo quería mostrar. Aquí dice, el estatus de pedido de SAP no es válido, debe ser uno de los siguientes, no relevante, A, B y C. El error que estaba antes era porque yo tenía este campo vacío, y esa es otra validación. Si yo quiero validar que haya un campo obligatorio que ellos me tienen que enviar, entonces así sería, así como está este if. Yo lo que hago es primero extraer de la request ese campo status, y lo que hago es hacerle un if. Si el status es diferente a no relevante, y el SAP Order ID, que es el numerito que yo le envío acá, el SAP Delivery ID, si ese campo es nulo o vacío o undefined, entonces aquí yo defino lo que voy a devolver. Voy a devolver un arreglo que va a tener esta información. Va a tener una propiedad de status que va a ser igual a 400, y una propiedad message que va a ser como la propiedad que me va a devolver el mensaje de error. En este caso sería el ID de entrega del pedido de SAP debe ser enviado obligatoriamente. Eso yo lo hice así porque digamos que este endpoint tiene muchas validaciones. Entonces yo lo que hago es ponerle un poco de if, y por cada if yo lo que hago es modificar el valor de la variable data y status. Si yo me voy al final de esa función, voy a tener estas dos líneas de acá, bueno, estas tres, que es donde yo defino qué va a retornar el API. Eso es importante. En la configuración de las APIs REST del WordPress está esta clase. Esta es una clase cualquiera de PHP, JavaScript. Si ustedes han visto cómo se construyen las clases, pues más o menos entenderán. Esa clase define qué es lo que va a retornar este endpoint. O sea, cuando yo haga la petición, o sea, esto, digamos, yo aquí hice la petición, lo que me va a salir aquí abajito es lo que yo le defina ahí, lo que me va a devolver.
Entonces, por ejemplo, si yo pongo esto vacío, me devuelve una cosa, que era lo que les mostraba al inicio. Que la guía de entrega de pedido de SAP debe ser enviada obligatoriamente. Si yo no le pongo eso, pero aquí le pongo eso con error, me va a salir otro diferente. ¿Qué es esto? El estatus de pedido de SAP no es válido, debe ser uno de los siguientes. ¿Sí? Eso. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo aquí. O sea, yo definí una variable data que va a ser lo que se va a retornar acá. Y definí una variable status, que son estas dos de acá, para definir lo que va a retornarse aquí en esta partecita. ¿Sí? Entonces, por cada uno de los if, esas variables cambian su valor. Y al final de todo el endpoint, si no hay errores, pues ejecuta una función que modifica el estado del pedido con un insert del WordPress. O sea, los que ya saben, wpdb insert, así, perdón, no es insert, es update. Se hace un update para actualizar el estado en caso de que no haya ninguna validación. Y aquí yo lo que hago es esto: retornar lo que esté en la variable data y añadirle a este wp res response, añadirle el status code para saber qué status va a retornar, que es esto. O sea, a la response, que es esta variable de aquí, le voy a ejecutar el método setStatus para definirle un status HTTP que va a retornar, y ese status va a ser esa variable. Entonces esa variable status code, si ustedes pueden ver en esas validaciones, yo le cambio el valor. Por ejemplo, aquí, como dio error por parte del cliente, le pongo 400, que es bad request, que esos son todos 400 de hecho, porque son puros errores del cliente que yo estoy validando. Entonces eso es lo que yo hago aquí. Al final de todo, lo que hago es definir, primero crearme una nueva instancia de la clase wp-res-response, y aquí defino la data, que es lo que va a retornar. Luego le asigno el estatus que va a retornar esa petición, si es 200, 300, 400 o 304, lo que sea, ahí lo coloco. Y al final a la función le pongo que retorne el response. Entonces ya el WordPress hace el resto. Esta clase define de que todo lo que yo ponga aquí lo devuelva como un JSON. Entonces ustedes ven, por ejemplo, esa variable data es un arreglo asociativo de PHP que tiene la propiedad status 400, la propiedad message con ese valor. Pero si vengo aquí al Postman, aquí no me aparece como un arreglo, me aparece como un objeto. Porque, como les decía, el arreglo asociativo de PHP es prácticamente lo mismo que el objeto literal en JavaScript. Entonces eso es lo que hace esa clase de wp-res-response. Eso es lo que hace, simplemente transformar ese arreglo a un objeto JSON. Y así yo puedo definir qué voy a devolver. En ese caso yo estoy devolviendo un error porque pues no se cumplió una validación en uno de los campos. Pero yo también puedo devolver una información, así como el otro que les estaba mostrando, el de los mensajes. Que este, en vez de retornar un error, retorna una información, retorna un arreglo. O sea, yo le puedo poner que retorne un número, retorne un texto, retorne un arreglo, otro objeto, o sea, lo que sea. Yo puedo definir aquí lo que yo quiera que eso me retorne. En este caso, este endpoint me devuelve un arreglo con los mensajes, un arreglo de objetos con los mensajes, y ya, eso es. Y aquí dice status 200. Entonces yo en el código le definí, así como yo definí acá, en ese que les estaba mostrando, así como definí esto de status 400, en ese endpoint también lo definí como status 200, para que retornara así. Entonces, pues digamos que eso es casi que todo, porque es que aquí es más que todo como mucha lógica de qué campos voy a recibir, qué validaciones le voy a poner, y que va a ejecutar principalmente ese endpoint. Lee, una pregunta. Bueno, Mariel, ¿será que puedes explicar el último else, que es cuando ya pasa todas las validaciones? Ok, si tienen tiempo, bueno. Aquí en este else, bueno, yo aquí hice un poco de else if con todas las validaciones que tiene el API, ¿no? Son varias que pues no voy a entrar como en detalle, pero es para que más o menos vean que así las coloqué yo. Le coloqué puros else if para definir las validaciones que tendrá el API. Y luego al final, cuando se cumplen todas esas validaciones, si se cumplen correctamente y no hay ningún error, entonces aquí se va a ejecutar una función. Esa función, yo definí una función porque yo tengo aquí dos endpoints, que es el de cambiar estado a procesado y el de cambiar estado a despachado. Eso es propio del proyecto. No es que lo van a hacer siempre así. Ustedes ya ven
cómo implementan su lógica pues, más adelante. Pero yo lo hice así, como es el mismo procedimiento que recibe el ID, busca el pedido por ese ID y le actualiza el estado, entonces yo centralicé toda la lógica en una función. Pero digamos que aquí, cuando ya pasan todas las validaciones, ustedes pueden poner qué es lo que va a ejecutar principalmente ese endpoint, que en este caso es actualizar. Entonces, por ejemplo, si me voy aquí a esta función, ignoren toda esta cosa que es un poco de código extenso, pero digamos que por acá, aquí se hacen un poco de validaciones más. Así por encimita, aquí yo lo que estoy haciendo es validar que existen las tablas, donde está la información de los pedidos. Luego, si existen y todo eso, extraigo la información del pedido que me llegó por el ID. Luego aquí hago como una estructuración, eso no me acuerdo lo que era. Y aquí hago una validación. Si no se encuentra el pedido por el ID, entonces yo digo, bueno, me buscaste un pedido que no tiene ese ID, o sea, no existe un pedido por ese ID, entonces yo devuelvo ese error. Y aquí yo le puedo hacer la prueba. Por ejemplo, no hay ningún pedido que tenga el ID 36, entonces ahí me va a dar, bueno, perdón, ese no tiene esa validación. No me va a salir nada, me va a salir arreglo vacío. Si yo hago aquí lo mismo, me va a decir eso, que me va a decir esto: status 404, no se ha encontrado pedido por el ID especificado en la petición. Ahí le añadí otra validación más en esa función. Pero digamos que cuando ya pasa todas las validaciones, que son un poco, todo el poco de validaciones que tiene, al final llega esta parte de acá. Bueno, es que es bastante código, pero digamos que creo que es por aquí. Por acá, solo fíjense en esta vaina de acá. Este es el ID, perdón, este no es. ID, sub status, este es el sub status. A ver, este status viene de acá, allá. Bueno, en algún punto esa función obtiene el status por el cual yo quiero actualizar el pedido, ¿sí? Entonces, no me volví. Entonces, yo aquí puedo definir un update para que se actualice el pedido que tenga ese ID que yo pasé en la petición, se le actualice el status, ¿sí? Se actualiza el status, el campo SAP status por el que yo le haya puesto una petición. Entonces al final, por ejemplo, aquí yo le puse no relevante. Entonces esa petición, cuando yo la ejecute, me va a cambiar el estatus del pedido que yo le haya puesto ID, por el ID, o sea, el pedido que tenga el ID que yo escribí acá. Lo va a buscar, si lo encuentra, le actualiza ese estatus por el que yo le haya puesto acá. Eso. Realmente tiene un poco de cosas más que ahorita yo no alcanzo a mostrárselas porque son demasiadas, realmente demasiadas, muchísimas. Pero en sí es eso, o sea, digamos que en teoría lo básico es que ustedes puedan hacer uso de esto para establecer todo lo que tenga que ver con conexiones a la API, perdón, con conexiones a la base de datos desde el front. Digamos, bueno, yo quiero obtener todos los pedidos, pero quiero que los obtenga cuando yo le haya dado clic a un botón. Entonces yo con JavaScript puedo programar ese botón para que cuando le haga el on click me haga la petición al API que yo creé aquí. Y esa API ya yo sé que me va a retornar todos los pedidos. Entonces hago la petición, me retorna los pedidos y luego con JavaScript los pinto en la tabla o como quiera. Sí. Más que todo puede ser para eso, puede ser, digamos, si yo quiero borrar un registro, digamos, tengo una tabla de usuarios, yo quiero borrar uno, puede usarse también para eso. Puedo crear un endpoint al cual reciba el ID y esa función que va a ejecutar ese endpoint va a hacer un select donde va a extraer el usuario con ese ID y lo va a borrar. Le hace un wpdb delete, que es el método del WordPress para borrar. ¿Sí? También puede ser para obtener información, o sea, puede ser para todo lo que yo tenga que hacer, todo lo que tenga que ver con conexión de front a base de datos, lo vamos a hacer por medio de la API, para que se haga más rápido y más fácil, porque por allá es primero complejo, segundo obsoleto. Entonces, más que todo para eso era esta clase. O sea, digamos que hay varias cosas, les enseñé como lo principal, lo general.
No les mostré a full detalle toda la función porque como pueden ver tiene mucho código, pero con que ustedes sepan cómo configurar la ruta, cómo configurar el usuario para autenticarse, cómo extraer los campos de la request, que era en la función nada más haciendo esto, la variable request, como es un arreglo, extraemos la propiedad, ¿sí? Y que ustedes también sepan cómo devolver información, que es nada más esas líneas, o sea, realmente siempre se van a repetir. Aquí ustedes definen, crean una nueva instancia de la clase WP REST Response y le asignan qué data va a devolver y le asignan un status HTTP y lo devuelven. Aunque ustedes sepan hacer esas 4 cosas, ya lo demás ya lo pueden hacer, porque ya lo demás es, digamos, hacer selects, queries de MySQL para obtener información, para intentar información, actualizar. Si han hecho el curso de MySQL, de SQL Server, pues más o menos sabrán cómo aplicar eso, porque ya con ese conocimiento ustedes pueden crear un API, o perdón, un endpoint que obtenga el ID y que te retorne la información de un pedido por ese ID, y que aparte te retorne los mensajes de ese ID, de ese pedido por ese ID, cosas así. Sí, ustedes pueden imaginarse lo que ustedes quieran. Con que ustedes sepan eso, configurar la ruta, configurar el usuario, extraer los campos y devolver la información. Con que ya sepan estas 4 cosas, que son las que les mostré, lo pueden hacer. Y si tienen dudas, aquí está la documentación, que la pueden traducir. Por aquí, todo lo que yo les acabo de mostrar, yo lo aprendí acá, leyendo todo esto, haciéndome una leída de 1 hora o incluso menos leyéndolo. Entonces, si ustedes tienen dudas o algo, pueden buscar aquí, pueden ver cómo es que se hacía tal cosa. Ustedes vienen acá y ven, ya me acordé para qué funciona eso, ya lo entendí, ya así. Entonces, por ejemplo, y ya aquí, eso es más que todo lo que va a hacer Sebas. Por eso mismo les estoy enseñando esto. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque en el costo de los PQRs hay una cosa, si se acuerdan, es donde vamos a usar nuestro primer endpoint, que es el que va a hacer Sebas. Ese primer endpoint, ¿qué es lo que va a hacer? Si ustedes se acuerdan, en la tabla yo les había dicho que esta tabla va a tener una funcionalidad, y es que si yo le doy clic a una PQR me tiene que llevar al formulario, que es el que tiene acá Sebas. Sí, va a traerme a ese formulario, ¿sí? Pero no solamente me va a traer al formulario, sino que me va a pintar toda la información de esa PQR, o sea, todos los campos. Va a extraer la información de esa PQR y va a colocar todos los campos acá, o sea, va a completar el formulario, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago eso? Yo lo puedo hacer por Ajax, pero ¿qué pasa con Ajax? Que va a ser información que voy a manejar por PHP y no la voy a poder obtener aquí visual para poder cambiarle el value a los inputs, ¿sí? Entonces, por eso tengo que hacerlo con un endpoint, que es como les mostré. O sea, básicamente, ¿qué va a hacer? Ahí se extrae el ID, ¿no? Como dicen con app. Sí, sería algo así. Tú puedes crear eso, un endpoint que te reciba el ID. Claro, vamos a subir para hacerlo visual. Algo así. Te creas un endpoint que tenga, bueno, aquí diría en vez de SAP Integration sería SFC Integration. Aquí diría PQR y aquí saldría la variable ID, que es eso de acá al final. Sería método get porque es obtener información. Aquí iría el nombre de la función. Aquí iría esto tal cual, igualito, tal cual, porque va a validar que el ID sea un número. Y entonces la función de esta petición, ¿qué va a hacer? Simplemente va a hacer un query a la base de datos, va a acceder a la tabla de las PQRs y va a traer la información completa de todos los campos de la PQR con ID igual al que yo le haya puesto en la petición. Eso es lo que va a hacer esta cosa. Entonces, el beneficio de hacerlo con ese endpoint es que primero podemos controlar qué me va a traer la API y cómo la va a traer, y segundo, ya podemos hacer cosas más personalizadas como esa funcionalidad que nos pidieron de manera más sencilla, porque con Ajax sería muy complicado y creo que hasta ni se puede. En cambio, con esta forma yo nada más tengo que hacer la petición a la API y esperar que me traiga la información. Claro, yo obviamente tengo que construir la función, tengo que definir lo que va a volver, toda la vuelta, pero es más sencillo. Entonces yo puedo hacer la petición a esa API por medio de JavaScript y aquí me va a llegar la información.
y ya con eso yo puedo pintar todos los campos, puedo poner de todo con JavaScript. Muy sencillo, muy fácil. Digamos que ese va a ser el primer uso de esta clase. Entonces ahí ya pueden ir viendo cómo se aplica. Y todo lo que tenga que ver con conexión de front a base de datos siempre va a ser por medio de un endpoint en la API, siempre. Porque es mucho más sencillo y eso, más fácil de implementar. ¿Será que nos puede mostrar cómo se consume el API por código? Ya yo les mostré eso en una clase, pero vamos a hacerlo otra vez. Que les di una clase como de 2 horas. Pero les voy a mostrar para que acuerden. En JavaScript hay un método que se llama fetch, si se acuerdan. Ese método fetch es un método nativo de JavaScript, o sea, no tienen que instalar ninguna librería ni nada por el estilo. Y ese método fetch recibe la URL a la que ustedes le van a hacer la petición al API. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo les estoy, bueno, vamos a mostrar el que dice messages, que es la que yo tengo ahí de ejemplo en el Postman. Así por encimita, porque realmente tiene más cosas, pero no quiero tampoco confundirlos. Aquí yo lo que estoy haciendo es una petición a esa API. Yo sé que esa API, ese endpoint me va a devolver un arreglo. Me va a devolver un arreglo con los mensajes de error de ese pedido. Entonces, esperemos que llegue. Entonces, yo lo que voy a hacer, ya yo sé que me va a llegar un arreglo con los mensajes de error. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es llamar al método fetch. El método fetch recibe la URL a la cual le voy a hacer la petición. Aquí tiene unas variables, le voy a mostrar qué son estas variables. Esa variable de aquí esto es una variable de JavaScript propia. De la variable document estoy extrayendo la propiedad domain. Y eso lo que me trae es el dominio de la página. ¿Por qué lo hago así? Porque como esto yo lo voy a publicar en productivo, entonces yo tengo la versión aquí en QA. Cuando se publica productivo me tocaría cambiar esa URL, pero no hay necesidad, o sea, se puede hacer a código, porque ya ese código me extrae el dominio. Entonces, Creo que le cortó. Y bueno, muchachos, es muy importante bueno, también, qué pena allí, mi mamá. es muy importante también de que a la hora de hacer plugins tratemos de no hacer nada quemado, nada, o sea, todo dejarlo que se adapte porque los plugins se pueden mover, ¿sí? No siempre vamos a quedar en la misma URL. Y no solamente en los plugins, en todo lo que hagan, traten de no dejar nada quemado, ¿sí? Eso mismo. Entonces, por eso mismo, siguiendo ese principio, fue que yo hice esto de acá. En la construcción de la URL, lo que hago es extraer el dominio por medio de JavaScript y ya luego completo el resto de la URL que sé que no va a cambiar, que es eso que dice WP-JSON, el namespace, la ruta, y esa ruta recibe un ID, así como está acá, recibe un número que es el ID. Entonces aquí con JavaScript yo le estoy pintando por medio de una variable ese ID. O sea, esa variable order number en algún punto de este código está guardando el ID del pedido al cual yo pues quiero extraer de los mensajes. Entonces así construyo la URL. Y esa URL también recibe unas opciones que aquí yo le estoy pasando. Esto es un objeto. Este que dice request options es un objeto. ¿Por qué? Porque tengo que mandarle unos headers, porque si se acuerdan, la parte de la autorización, yo aquí con Postman la estoy haciendo casi que automática, ¿no? Le doy aquí a Authorization, le pongo Basic Out, y le pongo el usuario, la contraseña que configuré y todo bien. Pero para hacerlo en código, yo no puedo hacer eso, o sea, ¿dónde voy a definir Authorization y esa vuelta? No puedo. Porque lo que está haciendo aquí el Postman es hacerme un trabajo extra, lo está haciendo automático. ¿Cuál es ese trabajo extra? Perdón. El trabajo extra es que el Postman está tomando el tipo de autorización, el nombre de usuario y la contraseña, y lo que está haciendo es encodificarlo para crear un header con las credenciales codificadas. Si yo me vengo aquí a los headers, van a ver que por acá hay uno que dice authorization y aquí tiene el valor.
basic y un poco de cosas, un poco de caracteres ahí todos raros. Bueno, esa es la encodificación del usuario y la contraseña. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su petición en código, ustedes tienen que copiarse eso de aquí. Tienen que copiarse eso de acá. Y tienen que configurarle a este fetch que va a recibir unos headers de tipo authorization con ese valor. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Primero puse el fetch, puse la URL y todo eso. Luego aquí le puse un objeto que se llama request options, que aquí define cuál va a ser el método del fetch, que en este caso es un get, porque estoy obteniendo información. Y eso es lo que yo definí acá, ¿no? En la función esta, yo definí que ese endpoint va a ser el método va a ser get. Entonces por eso aquí tiene que decir get, porque si no, no me lo va a dejar, no me va a dejar hacer la petición, porque no lo va a encontrar. Y los headers, bueno, aquí en este objeto hay una propiedad de headers que es igual a una variable que se llama myHeaders. Y esa variable tiene este código de acá. Aquí lo que está haciendo es generar unos nuevos headers, que esa es una clase propia de JavaScript que crea headers para las peticiones a la API. ¿Sí? Eso es lo que hace, crear nuevos headers, y yo le puedo añadir headers personalizados, que eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno, lo que estoy haciendo aquí. Aquí lo que estoy haciendo es eso, crearme esta variable myHeaders, instanciar una nueva clase de headers, y aquí yo le voy a añadir a esos headers, le voy a añadir el header authorization, pero con un condicional, dependiendo del dominio de la página. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Si el dominio de la página es igual al de FNCSAP, entonces los headers van a ser estos. Si no, entonces aquí es lo que yo voy a poner el código cuando se suba a productivo, porque cuando se vaya a subir a productivo toca hacer todo el proceso que les mostré: configurar un nuevo usuario, colocarle la contraseña, ponerlo en el Postman y hacer esa misma línea de código, pero aquí ese valor va a ser diferente, porque va a ser otro usuario con otra contraseña. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo ahí. Le estoy añadiendo a la variable myHeaders con el método append, le añado un header de tipo authorization y le paso todo este valor. Entonces eso es importante para cuando el API tiene esa autorización. Si yo no le pongo eso, no me va a dejar hacer la petición. Entonces por eso se le colocó y lo puse así en una variable separada. Yo lo pude haber puesto acá, aquí yo lo pude haber puesto, pero no lo hice así porque yo estoy haciendo varias peticiones. Yo estoy haciendo el de reenviar, por acá también estoy haciendo la de messages y creo que otra más, ¿sí? Entonces como yo estoy haciendo varias y todas usan los mismos headers, entonces por eso simplemente creé la variable una sola vez. Cuando se tenga que subir, nada más tengo que hacer el cambio acá, y eso va a afectar a todas las peticiones. Entonces no tengo que ir por cada petición cambiándole los headers, sino que los cambio una sola vez. Pero esto ya es propio de la lógica que se implementa en el proyecto, pues. Qué pena, Jay. Otra última cosita ahí, ¿puedes aclarar para qué sirve el método append? El método append es para añadir nuevos headers. O sea, yo aquí estoy creando una instancia de headers, que esta es una clase propia de JavaScript. Y el método append es el que tiene el método propio de esa clase para yo añadirle un nuevo header. Nada más. Okay. Entonces eso recibe dos parámetros, el nombre del header y el valor. Ya. Que es así como está aquí en el Postman. Aquí yo tengo el key, que es el nombre, y el value, que es el valor. Entonces así lo hago aquí. Append, le pongo el tipo, el nombre y el valor. Perfecto. Y ya, entonces por eso en este fetch yo le estoy poniendo estos request options, porque es para que me pueda tomar la autorización ya en código. Ahorita les voy a mostrar una forma en la que pueden colocar ese código más rápido, porque yo lo hice, ya les voy a mostrar. Entonces bueno, aquí yo estoy haciendo el fetch. Este fetch me retorna una promesa. Eso ya es algo propio de JavaScript. Si han hecho el curso básico de JavaScript van a entender lo que estoy diciendo, si no, pues les toca hacerlo. Las promesas pueden retornar o error o pueden resolverse correctamente. Entonces si se ejecuta correctamente la promesa del fetch, o sea, si se hace correctamente la petición, yo voy a ejecutar ese método .then, que me va a retornar la respuesta de la API. O sea, me va a retornar esto. Si la petición se hace correctamente, me va a retornar esto de aquí.
Entonces yo aquí con ese método .end yo estoy extrayendo esa respuesta y estoy ejecutando otra función dentro para que esa respuesta la transforme a JSON. O sea, porque me lo va a retornar, esto mismo me lo va a retornar como si fuera un string, como si fuera puro texto, o sea, como si eso estuviera en, bueno, aquí no lo puedo cambiar, pero como si eso estuviera dentro de comillas, ¿sí? No me lo va a retornar como un objeto como tal de JavaScript. Entonces este método lo que hace es tomar ese string y lo transforma a un objeto de JavaScript. Entonces este método también es una promesa. Entonces aquí le ejecuto otro den para que cuando esa promesa se ejecute correctamente me traiga el resultado, que sería en este caso eso mismo de aquí, pero ya transformado como una variable de JavaScript. Entonces ya yo puedo hacerle, como esto es un arreglo, yo puedo hacerle un for each y por cada uno generar un elemento HTML que tenga el valor del mensaje. En este caso sería así. Aquí yo obtengo el resultado ya transformado en una variable de JavaScript y aquí eso es lo que estoy haciendo. Si me llega el result, extraigo los mensajes, le hago el for each y creo un elemento LI con el contenido del mensaje, que es como me llega acá. Y ya. Esto claramente siempre va a cambiar, ¿no? O sea, dependiendo de lo que les traiga el API, ustedes tienen que ver cómo les retornan la información. Como ustedes las van a crear, pues tienen libertad de definir cómo quieren que les llegue. Entonces digamos que ese es un punto bueno. Ustedes quieren que les llegue como un arreglo, como un objeto, como sea, ustedes pueden definir eso. Y sabiendo cómo llega, ya ustedes van a saber cómo hacer el código aquí en JavaScript para poder generar esos elementos HTML, o en este caso, por ejemplo, en el de Sebas, él no tendría que generar elementos HTML, sino modificarle los atributos a los inputs que ya están, a los inputs y a los selects, ponerles un value específico y ponerles el método disable. Básicamente eso es. O sea, realmente el código es corto. Es un for each al arreglo de esos campos, perdón, un for each a los campos del formulario, o sea, al HTML, y por cada uno colocarles el atributo value igual al valor que se haya recibido de ese campo aquí en el API, y se le añade el atributo disable para que no se pueda modificar y ya. Algo así es lo que llegaría a ser cuando ya desarrolle esa parte. Realmente, o sea, si se ponen a ver, digamos que tiene varios pasos, pero no es como que sea muy largo el código. O sea, realmente el código es corto, pero tiene su complejidad. Pues no vamos a negar que, o sea, tampoco es que sea tan complejo, pero a comparación de otros, por ejemplo lo que hizo Sebas hace poco, es muy sencillo, pero largo. En este caso esto es medio complejo, pero corto. Entonces, para que se motiven. Y bueno, creo que con eso ya... bueno, el truquito que les iba a mostrar. Cuando ustedes hacen la petición en el Postman, por eso mismo les mostré el Postman, lo ideal sería que cuando vayan a hacer sus endpoints, los prueben primero en Postman para que ustedes puedan ver cómo les llega la información, si las validaciones están funcionando y toda la vuelta. ¿Sí? Cuando ya ustedes hayan terminado de hacer el endpoint y que funcione correctamente y que ya ustedes lo van a implementar en el código, ustedes pueden venirse acá a esa barrita de la derecha donde está este icono que dice code y que tiene como esa etiqueta y ese slash. Si ustedes le dan ahí, les va a aparecer aquí un select donde ustedes pueden escoger entre un montón de lenguajes en qué lenguaje quieren ejecutar esa petición. En este caso, para JavaScript tendrían que usar esta función, esta opción que dice JavaScript Fetch, y si ustedes le dan ahí, les va a generar todo el código que tienen que copiar y pegar en su página para ejecutar la petición al API, que es todo lo que les acabé de mostrar. Si se ponen a verlo, es todo lo que les acabé de mostrar, exactamente igual. Entonces lo pueden usar. Claro que aquí le está poniendo bar, no debería ser bar, debería ser let, pero pues ahí ya ustedes lo modifican como quieran. O sea, ya por lo menos ahí tienen como el cascarón, que así fue como yo hice esto de aquí. Entonces ya con esto terminamos. Dios mío. No sé si hay dudas, quejas. BJ, ¿no? ¿Cómo entra ese, o sea, cuando le vamos a probar los endpoints,
tenemos que hacerlo con es que no sé cómo se dice, en el API de ellos. ¿Cómo así? O sea, en el Postman tú tienes una carpeta que decía SFC Integration, creo que era así. Ujú. Nosotros tenemos que entrar a esa para probarlo también. No, ustedes pueden crearse las suyas propias ahí en el Postman. O sea, le dan aquí en Ah, Más, ok. pueden colocar la URL de la ruta, o sea, la página y el endpoint, el método, si recibe parámetros, si recibe cosas en el body, y ya hacen su petición ahí y ahí la van probando. Ah, ok, o sea, eso me recibe cualquier URL. Ajá. Ah, ok. Listo. Recordemos que también si necesitan hacer pruebas, ejercicios, podemos usar tanto el sitio 1 como el sitio 2 están activos y tienen acceso a HTTP. Ok. Ujú. Ok. Y ya, creo que eso es todo. Pero no sé si hay más preguntas. Yo sé que es bastante información, Más. pero ya ahorita les voy a pasar los links donde está la información de la cual yo saqué todo ese contenido. La documentación lo explica muy bien todo lo que les mostré. Y los demás links es para entender como los otros conceptos. Pero pues realmente ya después le agarran el tiro. Entonces, ajá. Sí, tenías preguntas. No, normal. Más. Yo sé que me va a servir dudas, lo que hago el código, pero pues en la documentación va a ver que me guío y a veces estaba preguntando. Igual también pueden ver cómo está el código de SAP para que se guíen. Que ahí ya está construido, entonces pueden accederlo, revisarlo y de ahí pueden sacar pues lo que necesitan. Una pregunta, ¿sí grabaste? Sí. Listo. Entonces, bueno, si no hay preguntas, terminamos la clase. Sí, para la grabación. Me parece. Yo tengo preguntas, pero